Sin rodeos, hoy queremos entender qué cambia de verdad con la nueva PAC y el presupuesto europeo para 2028-2034. Estos apuntes agrarios, comenzamos. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. La Comisión Europea defiende que habrá una PAC más simple y flexible, con apoyo a la renta mínimo garantizado y un nuevo objetivo rural. El sector, en cambio, teme recortes y más incertidumbre. Para aclararlo, hoy está con nosotros nuestro compañero José María Castilla. Buenos días, José María. ¿Qué tal? Buenos días desde Bruselas. Y damos la bienvenida a nuestro videopodcast a Ricard Ramón, de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Buenos días, Ricard. Hola, buenos días a todos. Bienvenido a nuestros apuntes agrarios. Vamos a comenzar. La Comisión habla de un mínimo de 294.000 millones de euros para apoyo a la renta y un objetivo rural transversal. Además, propone ajustar por inflación y trasladar artículos clave al reglamento de la PAC. El sector critica que la PAC siga dentro de un fondo único y que el presupuesto sea un 20% inferior al actual. De esos 294.000 millones de euros para apoyo a la renta 2028-2034 y de los ajustes por inflación, si este se desvía, ¿qué certidumbre real hay de esto para el agricultor que nos está escuchando? Pues mira, hombre, la certidumbre es que el agricultor español tiene garantizado un apoyo a la renta hasta el año 2034 y que estos 294.000 millones de euros están asegurados, están ya protegidos para que vayan directamente a apoyar las medidas que afectan directamente a la renta del agricultor, tanto a nivel de pagos directos como medidas ambientales o ayudas a inversiones, apoyo a jóvenes. El sector tiene garantizado esta cantidad hasta el 2034 y esto es un mínimo. Esto es un mínimo que va a ser complementado con otros montantes. Una parte de los 452.000 millones que no están aún reservados para el sector agrícola van a ir también al sector agrícola. Con lo cual, de hecho, desde la Comisión nosotros no hablamos de recorte, porque para hablar de recorte tendríamos que saber cuál es la cantidad final y aún no la sabemos. Lo que sí sabemos es la buena noticia de que hay una parte muy significativa, más de un 80% de lo que teníamos hasta hoy, que ya está garantizado. Y el resto se va a ir añadiendo. Además, ahí hay una novedad importante y ha sido que la propia Comisión nos hemos comprometido a que el 10% de los montantes no asignados vayan a las zonas rurales. Estamos hablando de como mínimo 65.000 millones de euros, que también van a estar protegidos para zonas rurales. En este sentido, pensamos que los agricultores europeos tienen un apoyo a la renta garantizado. Esto da predictabilidad al sector y además una novedad muy importante, y es que por primera vez en la historia, de toda la historia de la Unión Europea, el presupuesto europeo se va a adaptar a la inflación, que esta ha sido una reivindicación histórica del sector agrícola, el sector que se ha beneficiado de pagos directos que no estaban indexados con la inflación, como sucede con tantos mecanismos en nuestra economía. Y por primera vez vamos a tener el apoyo de los fondos europeos nivelado a la inflación, con lo cual si hubiera una inflación de más de un 2%, pues se tendrán que adaptar todas las distintas ayudas europeas. José María, el sector teme ese recorte, sin embargo. Sí, claro, es que según cómo se vea, que lo decía Ricard, la perspectiva financiera. La Comisión dice que al no estar cerrado el paquete, pues claro, que las cifras pueden subir, bajar. Lo que es cierto es que si hacemos una comparación entre lo que había antes y lo que hay ahora, claro, Ricard no me lo va a aceptar, pero yo soy un tío muy práctico y los agricultores también. Entonces, cogemos lo que hemos ingresado, lo que vamos a ingresar y aparentemente las cifras que hay pues son inferiores. Ahora, claro, Ricard y la Comisión argumenta y dice, claro, esto es un presupuesto mínimo, ahora los Estados miembros pueden cofinanciar, pueden apoyar una serie de medidas, mencionaba también ese paquete del 10% al menos en las zonas rurales. Bueno, por partes, es el 10% va a ir a las zonas rurales, pero nadie te asegura
que la inversión acabe dedicada a agricultura 100% o a ganadería o vaya a regadíos. Entonces, yo creo que eso habría que explicarlo o especificarlo un poco más. Luego también, claro, quedas un poco al albur de la voluntad política, que yo creo que esa es la gran equivocación que históricamente la PAC no ha tenido. Es decir, tú no dependías de la voluntad, ojo, o del presupuesto, o si incluso me voy al debate hispano-español, a que haya un presupuesto general aprobado por parte del Gobierno o del Congreso, que no lo hay. Entonces, claro, son muchas incertidumbres, dependerá también de la voluntad del Gobierno si es más agrarista, si prefiere invertir en fondos de cohesión, si por el contrario tiene un problema en fronteras con la inmigración, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo que hay que seguir trabajando esta propuesta. El Parlamento Europeo, recordad, y el Consejo tienen ahora que presentar su paquete. Desde luego, esperamos en este caso concreto del Fondo Único que al final quede diluido y por lo menos agricultura y cohesión entendemos a nuestra forma de entender, de vertebrar lo que es la Unión Europea y el paquete europeo, que deberían separarse. Y lo más importante de todo esto es que tenemos la sensación que un agricultor, por ejemplo, de la raya de con Portugal, puede ser un agricultor extremeño, pues, por ejemplo, si quiere incorporarse y que es joven y le van a dar un suplemento por esa ayuda, pues claro, al esta partida a pasar a cofinanciarse, puede ser que el agricultor de España resulte que no se lo cofinancia porque el Gobierno o no tiene voluntad o no tiene presupuesto. Y sin embargo, en el lado portugués, un agricultor del Alentejo, pues al final se encuentre que sí, que ese va a recibir un suplemento en su renta por ser joven. Y eso nos pone muy nerviosos, la verdad. Aquí, si me permites, no, obviamente yo creo que estamos de acuerdo de que hay una incertidumbre y es cierto, y la Comisión reconocemos que el montante, la cantidad final que va a ir asignada al sector, pues no está aún determinada y esto pues genera una incertidumbre. Lo que me gustaría aclarar es que hay la certidumbre, y eso sí que me gustaría decirlo claro, de que algunas, de que las medidas que no están financiadas con los 293.000 millones tienen que ser financiadas. Por ejemplo, medidas como el LEADER o las inversiones, por ejemplo, pues fuera de explotaciones o las medidas de innovación son medidas que los Estados miembros tendrán que financiar, aunque sean cofinanciadas. Yo creo que ahí es cierto que la cofinanciación, la existencia de cofinanciación, pues siempre genera dudas, porque obviamente el Estado, la comunidad autónoma, pues tiene que contribuir, pero esto hoy en día ya es el caso de todo el segundo pilar. O sea, las medidas a instalación de jóvenes hoy en España ya son cofinanciadas, y de hecho incluso los niveles de apoyo son distintos en distintas comunidades autónomas. Hay un poco, digo un poco para clarificar que algunos de estos elementos los cuales ahora hay temor ya existen hoy y, bueno, y las comunidades autónomas contribuyen y los estados contribuyen. Y otra cosa que quizás yo creo que conviene decir es también la importancia del porqué de esto, ¿no? Porque entiendo, ¿no?, que el agricultor y ganadero pues se puede plantear, bueno, ¿y por qué la Comisión hace estos cambios, ¿no? Y el cambio de fondo es que, por un lado, necesitamos predictabilidad y garantizar al sector una estabilidad, como hacemos. Por eso tenemos 294.000 millones hasta el 2034 ya garantizados. Pero es que, por el otro, también necesitamos flexibilidad. Hay años más buenos que otros. Y hay años en que tenemos crisis, tenemos pues sequías, tenemos grandes catástrofes, como vivimos, por ejemplo, el año pasado con la Dana, en que necesitamos de repente pues tener un apoyo, dar un apoyo y ser reactivos con el presupuesto europeo. Por eso pensamos que unir a nivel de fondos, conceptualmente unir agricultura, la PAC y los fondos de cohesión, que los mantenemos como políticas, y ahí mantenemos dos políticas fuertes y sólidas, pero poder mantener unos mínimos de flujos financieros abiertos, nos permite poder reaccionar con más fuerza cuando haya crisis. Y en este sentido, por ejemplo, una novedad importante que a veces pasa es que, por ejemplo, lo que hoy tenemos como medidas de gestión de crisis, que son 450.000 millones, que es muy poco, y lo habéis dicho vosotros, lo habéis reivindicado el sector desde hace muchos años, que estos 450.000 era muy poco, pues estos se van a doblar y vamos a tener 900 millones
900 millones cada año para crisis de mercados, además de lo que va a surgir de los planes para grandes crisis, como puede haber pues inundaciones, sequías, enfermedades, Ricard, si me epidemias. permites, yo creo que eso es una cosa que hay que destacar en plan positivo por parte de la Comisión. Sobre todo esa diferenciación entre lo que es la gestión de crisis puramente y lo que pueda ser una catástrofe natural. Creo que habíamos perdido un poco la idea de ese fondo de crisis. Pues, por ejemplo, había una excedencia de producción o de cualquier sector, ese almacenamiento privado, esas políticas que se pueden utilizar para corregir los mercados están un poco ya diluidas y todos los Estados miembros estaban malinterpretando ese fondo. Así que yo creo que eso es justo reconocérselo a la Comisión y creo que además no solo el motivo de aplicación, sino también doblarlo de cuantía va a ser una medida importante y que también al final eso es ayuda directa a los agricultores. Así que también es una parte, creo que, digna de destacar. Pero te tengo que matizar porque me decías que algunas medidas, pues sí, que actualmente están en el segundo pilar, pues nosotros denunciamos esa incertidumbre por si había voluntad política o presupuesto, pero es que también pasa actualmente, porque si una comunidad autónoma se ha gastado el dinero del segundo pilar en unas medidas X, por ejemplo, en ayudas de incorporación o de modernización, igual no tiene para las ayudas agroambientales. Claro, esto también, pues claro, te enseña que el modelo actual ya existe esa tensión y esa incertidumbre. Y entonces, claro, yo creo que el mensaje es muy claro. Todo lo que podamos no dejar en mano de la clase política será bueno para el sector. Nosotros lo hemos dicho siempre muy claro. El dinero directo, el dinero de pago directo es la mejor ayuda. ¿Por qué? Porque va directamente al bolsillo del agricultor y al final es el agricultor el que gestiona con su modelo predictivo, con sus inversiones en el campo, si decide vender o ahorrar o comprar. Y yo creo que ese debe ser el modelo y no olvidarlo nunca y un modelo que vaya hacia la voluntad política de verdad creo que es algo bastante negativo. José María, has mencionado un tema que yo creo que es importante, ¿no? Porque en los debates a pie de calle se habla del riesgo de que haya una España con dos velocidades. Sí, claro, evidentemente. Voy a poner un ejemplo. Ricard ahora a este tema le apasiona, lo sé, lo conozco, pero es que hay que seguir repitiéndolo. Me digas que no van a ayudar, por ejemplo, a la productividad, a la dimensión, al crecimiento de las empresas, como los conocemos ya, el famoso techo de ayudas o capping o pago regresivo, nosotros no lo vemos con buenos ojos, al contrario, lo rechazamos frontalmente, pero más allá del concepto en sí, también por una cosa que yo creo que no ha salido a la palestra y es importante destacarla, es por la coherencia. Porque si nos obligan a competir en mercados internacionales, nos obligan ahora a firmar el acuerdo del Mercosur, por ejemplo, ¿qué explotación del Mercosur tiene una limitación por hectáreas? ¿Qué explotación tiene una limitación por cabezas de ganado? O sea, creemos que falta darle esa coherencia. Al final, no podemos nosotros hablar de competitividad en Europa, que es, yo creo que la palabra de moda puesta por la presidenta de la Comisión, y sin embargo, no conozco ningún sector que tenga una limitación de crecimiento. Y entonces creo que eso habría que darle una vuelta. Yo creo que hay una medida dentro del capping que creo que la Comisión ha errado totalmente al no ponerla, que es tener en cuenta los costes laborales, la mano de obra. Esto se ha tenido en cuenta en el actual PAC. Al final ahí pues lo que haces es favorecer al modelo productivo, al modelo que emplea gente. Normalmente es un modelo de regadío, que es el que más productividad y rentabilidad pone en el sector. Yo creo que ahí habría que dar una vuelta, Ricard. No sé cómo lo ves tú. A ver, en este tema, no, la verdad es que te agradezco que saquéis este tema y el tema de la competitividad, porque claramente pues tenemos que apostar y apostamos por una agricultura competitiva. Y ahí yo creo que hay que ir un poco hay que, cuando reflexionamos sobre el tema, hay que también hacer un paso atrás. Primero, ¿qué hace la Comisión? Pues lo que hace es mantener el sistema de apoyo vinculado a la superficie. Esto se mantiene, digo, porque antes de entrar a discutir... Sí, hubo mucha polémica en el diálogo estratégico y muchos titulares que hablaron precisamente de eso. Efectivamente, es un tema que pues, no estaba claro y qué haría la Comisión. O sea, el sistema de apoyo hasta el año 2034 continúa siendo el sistema de apoyo que tenemos ahora,
de unos pagos directos, desvinculados de la producción, en su gran parte, desacoplados, como decimos nosotros aquí, y vinculados a la superficie. Esto se mantiene, digo porque es el primer punto. Y esto la Comisión piensa que es un modo de apoyar el sector que permite, además al sector, ha permitido ser competitivo y adaptarse por su cuenta, además adaptarse al mercado. Esto se mantiene. Lo que pasa que pensamos que precisamente para ser competitivos y para adaptarnos a los nuevos tiempos, tenemos que repartir estas ayudas de un modo más eficiente. Aún hoy tenemos en países como España pues el sistema de derechos históricos, ¿no? Que como recordaréis todo viene de la media del año que tuvimos, de la media entre el año 2000 y 2002. El mundo ha cambiado mucho y precisamente cuando hablamos de futuro y hablamos de globalización y de adaptarnos a los nuevos tiempos, nosotros lo que pensamos es que hay que mantener el apoyo a la hectárea, un apoyo a la superficie, pero en base a unos criterios que estén adaptados a las necesidades actuales de las explotaciones, las necesidades actuales a nivel de renta. De ahí que habrá grupos concretos que pensamos que requieren un mayor apoyo y por eso pues pensamos que explotaciones pues de tipo pues mediano y pequeño o que por ejemplo las explotaciones de jóvenes o mujeres o determinados tipos de producción o zonas concretas que debido a su situación geográfica tienen unos determinados problemas para ser competitivos, pues precisamente son los que tenemos que apoyar más que otros, ¿no? De ahí que... Eso es, Ricard, la ayuda Davis, ¿no? Más o menos. Esa es la futura ayuda Davis, efectivamente. Claro, la yo futura creo ayuda que bien Davis... que ya vayamos contando a los agricultores qué es esto del Davis, porque empieza a muy salir en bien. todos los debates. Sí, el Davis, muy bien, efectivamente, la futura ayuda Davis, bueno, Davis es en inglés, no sé cómo la llamaremos en castellano, hoy lo llamamos aquí Davis, básicamente es la futura ayuda a la renta, que básicamente integra 3 pagos actuales. Hoy tenemos el pago base, vosotros los agricultores tenéis el pago base, tenéis el CRIS, la ayuda distributiva, la ayuda redistributiva, y después tenemos el top-up para jóvenes, ¿no? Estas 3, lo que hoy son estas tres medidas, se simplifican, se unifican en esta nueva medida Davis, donde los estados van a determinar una ayuda a la hectárea que, como he dicho, va a ser variable en función de unas necesidades concretas de determinados grupos o determinadas regiones, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí, efectivamente, como tú has planteado, la Comisión está siendo pues, muy ambiciosa y valiente en cuanto a poner unos topes, ¿no? Proponemos que haya una degresividad a partir de 20.000 euros. A partir de 20.000 euros va a haber una pequeña reducción que después se amplía a partir de los 50.000 euros. Básicamente, a partir de 20.000 euros se reduce lo que te tocaría en un 25% y a partir de 50.000 euros... Hombre, eso de pequeño, esa reducción de 25%, yo estoy seguro que le preguntas a un agricultor y no te va a decir que es pequeña, que de la noche a la mañana desaparezca el 25% de su ayuda. No es el 25% de la ayuda. No, de la parte proporcional de 20.000 a... O sea, un agricultor que le tocarían 30.000, pues la parte entre los 20.000 y los 30.000, ahí le reducimos un 25%. En lugar de 30.000, recibiría pues 27.500, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es progresivo y después hay el tope, efectivamente, como tú has comentado, hay el tope, el capping, a 100.000 euros. Para nosotros esto no es un freno a la competitividad porque además... con nuestros cálculos y los estudios que hemos llevado a cabo, es muy evidente que las explotaciones que reciben a nivel de apoyo público más de 100.000 euros de Davis, hablo de Davis, porque estas explotaciones pues grandes, que como has dicho, pues que apuestan por el mercado, van a recibir y continúan recibiendo apoyo de agroambientales, de inversiones, ayudas, pues también ayudas de crisis. Es decir, aquí estamos hablando solamente de una parte muy limitada, muy concreta, que es el apoyo directo a la renta. Y ahí pensamos que es un tema de justicia y de reconocer las economías de escala, porque el que es más grande a partir de determinados umbrales, precisamente está orientado al mercado, no depende o no debería depender de las ayudas. Ahora, también se puede hacer la otra lógica. Si estás tan orientado al mercado y eres tan grande, también eres
vas a sufrir más los cambios de mercado, ¿no? La volatilidad del mercado. Entonces también puedes estar más arriesgado. Yo creo que aquí la Pero visión por también eso, es según cómo se mire. pero precisamente por eso estas explotaciones van a continuar teniendo un acceso completo a todas las medidas para gestionar riesgos, para inversiones, para ser competitivos. Incluso, si os digo la verdad, yo creo que esto también, aquí hay un mensaje que pasamos a los estados, ¿no? Y es que cuando formulen el conjunto del plan, precisamente hay que abordar estas necesidades de los grandes desde un punto de vista pues más efectivo. Oye, ¿qué es mejor para una explotación grande que quiere competir? ¿Que le dé 150.000 euros en lugar de 100.000? ¿O que le dé un apoyo a unas inversiones para mejorar su tecnología, para apostar por la agricultura de precisión, reducir costes, mejorar la gestión de sus riesgos? Esto, para los grandes, tiene Desde luego es un cambio de impacto modelo. mucho Estoy mejor. contigo y merece una reflexión. Vamos a volver un poco más al Davis, porque es que yo creo que al final esto es lo que más le pueda interesar al agricultor de base. Ricard, dime una cosa. Hemos visto en los papeles que va a haber una ayuda mínima, ¿no? Según la media nacional, de entre 120 y 240 euros la hectárea. Pero claro, a mí se me viene, por ejemplo, a la cabeza ese agricultor de Extremadura, por ejemplo, que hace el tabaco, que tiene 1.200 euros de pago actualmente. ¿Qué le decimos a ese señor? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué debería pedir? Lo mencionabas, ¿no? Está en esas mochilas que se pueden añadir, por ejemplo, por región, o igual una región despoblada, igual por ser joven, igual por estar en una zona red natura. Es decir, se puede seguir jugando, pero ¿cuál debe ser o cuál es el mensaje de la Comisión para esa frase tan manía, ¿no? De no dejar a nadie atrás? Pues ahora mismo el agricultor extremeño del tabaco se siente un poco así. No, a ver, efectivamente la Comisión va a pretender y va a apoyar a los estados a que no dejen nadie atrás y que haya unos criterios objetivos y no discriminatorios que sean los que determinan esta variabilidad. A ver, sobre la región concreta pues, del tabaco de Extremadura no te puedo dar, no tengo una opinión concreta, pero sí que podemos decir que los estados tendrán Sí, que pero te organizar. cambio el ejemplo. Pero, por ejemplo, ese agricultor remolachero, ¿no? Que tiene su pago base, su ayuda acoplada, etcétera, etcétera. Tiene una media de más de 330 euros por hectárea. Según los papeles de la Comisión, lo máximo serían 240 euros. Entonces, claro, ahí No, ya a ver, pero a ver, los 240 es media nacional. Ahí yo creo que es media nacional. importante. Esto es Eso viene muy importante bien que aclarar. Esto es importante aclararlo. Los 240 es un poco, mira, volviendo un poco, pues, un poco a cómo calcular el tema. O sea, el Estado va a recibir tanto de lo que de lo que le toca y de lo que le toca de los 294.000. De ahí se van a diseñar unos pagos directos. Habrá una medida que es el Davis, que hemos ya citado, y ese Davis tendrá, como he dicho, regiones, zonas, grupos, que pueden ser grupos concretos de agricultores, que recibirán más que otros. Esto ya pasa hoy en España, que unos reciben más que otros. Habrá una diferenciación y la media que sale al final, la media que sale de todos al final, en España tiene que estar entre los 130 y los 240 euros por hectárea. Pero habrá agricultores que recibirán más de los 240 euros por hectárea y habrá otros que recibirán menos. Pues esto viene muy bien que lo clarifiques porque, claro, a día de hoy había mucho chascarrillo. Sí, pasa que aquí, por cierto, José María, pero ahí me gustaría insistir, José María, estamos hablando solo del Davis. Claro. Esto, ahí no se suma, por ejemplo, ahí no se tiene en cuenta, por ejemplo, el apoyo acoplado. Tú has hablado de sectores, has hablado pues, de la necesidad de proteger algunos sectores concretos con ayudas acopladas. No es el caso del tabaco, pero sí que algunos sectores concretos que requieren un apoyo específico a la producción van a tener su apoyo, sobre todo en ganadería, porque ganadería, obviamente, pues bueno, tiene sentido que la ganadería, que es el bloque de nuestro sector menos vinculado a la superficie y donde pues tenemos explotaciones donde la superficie pues no es proporcional y que requieren un apoyo adicional, complementario pues a lo que reciben por superficie, pues ahí pues habrá el apoyo acoplado. Y eso es, además del tope de los 240. Y después tenemos, no nos olvidemos,
la parte ambiental. Lo que hoy son ecoesquemas, en el futuro lo englobamos en un bloque general de medidas agroambientales. Todo eso ¿Eso vendría a ser también una es... simplificación real? ¿Tú crees que unir esas ayudas ambientales, agroambientales, ecoesquemas, todas estas palabrejas, unirlo todo en una sola A ver, medida? hombre, nosotros pensamos que la arquitectura ambiental futura, más que palabrejas, la arquitectura ambiental va a ser más simple. Y simplemente hay varios puntos concretos. Primero, ¿y cuántos miembros de Saja no nos habrán criticado por la famosa condicionalidad? ¿Cuánta gente le ha preocupado y le preocupa la condicionalidad? Pues la condicionalidad, que es lo que todo el mundo tiene que, ¿no? Una serie de normas de obligado cumplimiento que todo el mundo tiene que cumplir. Pues bueno, la condicionalidad tal cual la conocemos desaparece. Y en lugar de ser nosotros desde Bruselas que decimos sí, porque hay que hacer una rotación aquí, o no se puede laborear en estos determinados periodos, en estos determinados meses. No, aquí la Comisión somos muy pragmáticos. Decimos, hay unos objetivos generales, obviamente, a nivel de agua, de protección del suelo, de garantizar pues, el carbono en los suelos. Hay unos objetivos europeos que después cada estado puede adaptar y tendrá que adaptar a su realidad local, ¿no? Y esto es el futuro nuevo sistema que viene, que ya no será la condicionalidad, pero que será un sistema pues, más flexible. Y una cosa importante es que estas normas, hoy son las BECAMS, en el futuro pues, tendrán esta nueva característica más flexible. Si el Estado lo considera oportuno, también se pueden pagar. Y esta es la novedad, es lo que decimos, el pago, el cambio de condiciones a incentivos, que es un poco la música que hemos empezado ya con el paquete de simplificación de este año. Es decir, habrá unas medidas donde el Estado va a decidir que todo el mundo tiene que cumplir y además con las nuevas medidas agroambientales que incorporan los actuales ecoesquemas, pues esto lo voy a pagar, ¿no? Porque esto tiene un coste, ¿no? Esto tiene un coste. Y esto pensamos que es importante. Y otra cosa nueva de la arquitectura ambiental es que desaparecen los umbrales de mínimo gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hoy, por ejemplo, el 25% del apoyo a la renta tiene que ir a ecoesquemas, como sabéis. Sabemos que esto ha sido muy discutido. Y sabemos también que un 35% del gasto en desarrollo rural, del segundo pilar, que aplican las comunidades autónomas, pues también tiene que ir a medidas ambientales. Estos mínimos desaparecen y el Estado fijará sus medidas ambientales en función de las necesidades concretas de los territorios. No ponemos un mínimo de gasto. Eso sí, el plan entero, cuando digo el plan entero, incorpora también las medidas del Fondo de Cohesión, tendrá que respetar un 43% de gasto a nivel ambiental. Pero hay una cosa muy buena, ¿no? Y tú me dirás, oye, un 40%, tú me dirás, ya me avanzo, un 43%. Oye, no me tomes el pelo, que un 43% es más que el 25% y que el 35%. Sí, pero es que el 43%, una cosa muy importante de esta propuesta es que tiene en cuenta lo que hacen todas las medidas de la PAC. ¿Qué quiero decir con esto? El DAVIS, por ejemplo, que hemos citado antes, el DAVIS, la gente que accede al DAVIS, aunque sea un apoyo a la renta, tiene que cumplir un mínimo, tendrá que cumplir este mínimo ya no son condiciones de condicionalidad, pero habrá un mínimo de parámetros que tienen que respetar. Y eso ya computa. Y eso computa. Por eso un 40% del DAVIS, 40% de lo que el Estado dedique a DAVIS, computa para el 43% de objetivo ambiental. Lo cual pensamos que es importante y es un reconocimiento muy importante a la labor del agricultor en su integridad. Porque el agricultor protege el medio ambiente no solo cuando entra en medidas agroambientales o cuando le pagamos, claro, sino todo lo que hace, cualquier medida de la PAC tiene una contribución al medio ambiente. Por eso pensamos que este 43% a nivel de plan es pues, más justo y equitativo del mecanismo que tenemos actualmente. José María, una reflexión súper rápida porque nos hemos ido de tiempo muchísimo.
Bueno, yo creo que ha venido muy bien hacer este intercambio con la Comisión, porque al final, dialogando, nos damos cuenta que hay partes positivas. Hemos visto las ayudas agroambientales, cómo van a cambiar, ese cómputo que creo que es muy interesante, que ya por el simple hecho de cumplir el DABIS también se reconozca el papel ambiental que hace el agricultor. Yo creo que merece también una discusión más pausada, porque en eso no compartimos con esas limitaciones de pagos o pagos redistributivos, porque al final parece que es más una política social de redistribución del dinero, que para eso ya están los impuestos. Nosotros creemos que aquí solo habría que medir los condicionantes agronómicos. Pero bueno, también me quedo con una parte positiva, lo mencionaba Ricard, que era el aumento a la reserva de crisis. Creo que es algo también digno de comentar. No lo he dicho, pero es verdad, por fin se ha escuchado un poco al sector con esa parte de la inflación, cuando suba, que haya un mecanismo automático que que crezcan los pagos. Es verdad que ese 2% al final es muy poquito, Ricard, eso hay que seguir trabajándolo porque hemos visto inflaciones durante la guerra y durante los últimos años algunos Estados miembros que han ido a más del 10%. Claro, si te suben un Si sube 10%... si es más, o sea, si sube más del 2%, se actualizará. Esta es Claro, la idea. Se actualizará al nivel, a al la media. nivel. Bueno, pues entonces aún más positivo. Pero bueno, yo acabo con la reflexión final, que es con la que empezaba. A mí me da mucho miedo, y a Saja también, por supuesto, mm, esta parte que la vendemos como simplificación hacia los Estados miembros, que acabe siendo en una especie de voluntad política del gobierno de turno que tengamos, que crea que es más necesario hacer medidas de cohesión o medidas de control de fronteras antes que agricultura. Y a mí, eh, perder lo que eran pues, todos los reglamentos de la PAC que estaban bajo un solo reglamento, perdóname por repetirme, creo que también eso con von der Leyen lo ha aceptado corregir un poco. Hemos visto que ha presentado un nuevo paquete donde algunas definiciones irían dentro. Creo que también es fundamental seguir dando a los Estados miembros, a través del Comité Especial de Agricultura, la gestión en el Consejo sobre estas discusiones. Y bueno, al final lo decimos siempre, esto es algunos lo llaman una batalla, otros una guerra, otros una maratón, cada uno que ponga el adjetivo que prefiera, pero faltan 2 años, 3 años para que esto salga adelante. Y yo creo que hace falta seguir dialogando con la Comisión. Me gusta ver esa actitud colaboradora, esa actitud de decir, bueno, no está todo cerrado, estas son nuestras líneas, vamos a escuchar también al Consejo, vamos a escuchar al Parlamento. Y yo creo que entre todos debemos ser capaces, ahora que ya se ha superado ese afán de protagonismo absoluto de la Comisión, donde no era juez, sino era una parte más del tablero, pues aprovechar que esta nueva forma de trabajar de la Comisión. Pero acabo con un último mensaje. Si estos desarrollos no se acaban evolucionando, si no se corrige al final, que es lo más, la realidad más absoluta, que es el recorte de un 22% para España de lo que es la PAC, igual teniendo en cuenta la inflación puede incluso ser hasta un 32%, si eso no se corrige, yo ya adelanto que el sector va a salir a la calle y dentro de muy poco nos veréis en Bruselas el día 18 de diciembre porque el sector está bajo límites y sobre todo por una cosa que decía al principio y con esto acabo. Vemos que no hay coherencia con la política internacional, con la política comercial. Entonces, creo que aquí se sigue aún apretando demasiado al agricultor y al ganadero, legislándolo demasiado y, sin embargo, lo que viene de fuera no nos da la sensación que tenga, y lo sabemos, porque además no hay apenas controles, el 0,082% lo reconoce la propia Comisión, de lo que entra solo se controla. Así que acabo con eso, Ana. Ricard, una última reflexión. No, última reflexión. Básicamente, bueno, este aspecto, el último aspecto que ha citado José María, es un tema en el cual estamos trabajando mucho, en el tema de la reciprocidad. Y ahí sí que me gustaría pasar un mensaje a los oyentes de que la Comisión pues, está trabajando activamente y esperamos que podamos avanzar en esta reciprocidad y que lo que entre en Europa pues respete unas normas equivalentes a las nuestras. Pasa que es un tema que es complejo y que no se resuelve en un día, pero en este tema yo creo que en cuanto al problema
estamos de acuerdo que hay que resolverlo. Nosotros pensamos que, y yo creo que coincidimos en que para nosotros no es ni una batalla ni una guerra. Yo lo planteo como un partido de fútbol, un partido que acaba de empezar, ¿no? Acaba de empezar y bueno, y ya ha habido una jugada importante, ¿no? Ya ha habido una jugada, ha habido ahí un intento de marcar un gol y la comisión pues ha mostrado su apertura y cómo efectivamente pues la comisión hace unas propuestas, como en cualquier reforma, hace unas propuestas y después, al final, es el Parlamento Europeo, votado por los ciudadanos europeos, y el Consejo de Ministros, con los 27 gobiernos, los que van a tomar la última decisión de la PAC. Y en este sentido, pensamos que la propuesta va en la buena dirección, pensamos, y por eso es importante, discusiones como la actual, la que estamos haciendo ahora, para pues entrar en los detalles técnicos. Obviamente hay unas cuestiones presupuestarias que dependerá pues en última instancia, sobre todo del Consejo Europeo y del Parlamento. Y lo importante es que en estos años que ahora avanzan, pues colaboremos entre todos, intentemos encontrar las soluciones mejores. Y también una cosa importante es que una vez se haya decidido la política europea, hay este temor que planteáis, ¿no? En que cada Estado pues tenga ahí excesiva autonomía. Ahí también me gustaría decir que en el momento en que se apruebe la PAC a nivel europeo, los Estados tendrán que preparar su plan, pero no estarán solos. La Comisión está ahí y la Comisión velará y tiene que velar por el interés común europeo, por el mercado único. Habrá unos mecanismos nuevos de recomendaciones para que cada Estado pues vaya en una determinada dirección en función de sus problemas y del mercado común. Y después habrá un análisis que va a hacer la Comisión de cada plan y después lo van a aprobar el Consejo de Ministros. Digo esto un poco para también también insistir en que en esta PAC, como en la anterior, efectivamente hay flexibilidad para los Estados miembros, pero al mismo tiempo, la PAC es una política que es común y entre todos tenemos que continuar trabajando para que continúe siendo común y pensamos que lo es y que lo será. Yo con esto pues ya cierro mi intervención. Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido una conversación yo creo que muy, muy interesante. Hemos hablado de conceptos importantes, de los DABIs, de presupuestos, de pagos degresivos, de simplificación, del Plan País. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos por haber participado en este Apuntes Agrarios y por ayudarnos a entender el proceso de diálogo y debate en el que estamos inmersos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ricard. Y gracias, ¿no? Y por parte de la comisión me gustaría agradecer la tarea que hacéis, pedagógica, de explicar la PAC y de acercar lo que se decide en Europa, acercarlo a nuestros agricultores y ganaderos. Os damos las gracias y muchas gracias por todo ese trabajo que hacéis. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir. José María, sí. Nada, al final el éxito de Europa ha sido claramente la política agraria común. Así que no olvidemos que si queremos seguir vertebrando Europa, o se hace a través de la política agraria común o tendremos una gran sorpresa. Sí, y así lo haremos, pues lo defenderemos entre todos. Lo seguiremos de cerca desde Apuntes Agrarios de cómo se concreta para que el agricultor lo anote en su cuenta y en su papeleo. Muchísimas gracias. Y a ustedes recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y si les ha gustado este podcast, le pueden compartir. Hasta el siguiente episodio. Apuntes Agrarios. El podcast para la gente de campo.